¿Sabes qué es un gobierno corporativo? ¿Estás gestionando tu empresa de manera transparente? Why so serious? Why so serious? Why so serious? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast ¿Por qué tan serio?, donde hablamos de gestión empresarial y de herramientas de gestión para el día a día. En este podcast hemos hablado anteriormente de la importancia de hacer un acuerdo de fundadores, pero el día de hoy quiero hablar en profundidad de lo que es un gobierno corporativo, para qué sirve y cómo puedes comenzar de forma sencilla a darle orden al tema de gobierno corporativo. Voy a intentar desglosarlo de manera más fácil y en partes más sencillas para que puedas llevar el paso a paso de cómo iniciar con el tema de gobierno corporativo. Lo primero es que vamos a definir qué es un gobierno corporativo. Gobierno corporativo se define como las estructuras y procesos mediante los cuales se gestionan y se controlan las empresas. Si bien muchas personas tienen la creencia de que el concepto de gobierno corporativo es para grandes corporaciones, nada más alejado de la realidad. En la práctica, cuando los negocios están en etapa inicial, es el momento ideal para comenzar a implementar el gobierno corporativo. Aquí lo importante es crear una estructura legal pequeña que te permita crecer de forma organizada. Ahora bien, ¿por qué es importante el gobierno corporativo desde el inicio? ¿Qué? Porque te va a proporcionar estructura, confianza, una mejora en rendición de cuentas y sostenibilidad para la empresa, lo que es esencial para el crecimiento y el éxito a largo plazo. ¿Para qué sirve un gobierno corporativo? Para supervisar, asesorar y apoyar a los fundadores en su toma de decisión. Ventajas del gobierno corporativo para dueños de negocio, inversores y tus empleados. La primera ventaja para ti como dueño de negocio es que vas a poder aumentar la confianza en aquellas personas que quieran invertir en tu negocio. Por lo tanto, te va a facilitar la obtención de capital a través, bien sea directa o de banco, cuando vas a pedir un préstamo bancario. 2, vas a mitigar los riesgos. ¿Por qué? Porque establecer buenas prácticas dentro de la organización evita el mal manejo del recurso tanto financiero como de toda la toma de decisiones. Otra de las ventajas que te ofrece tener gobierno corporativo es la atracción del talento humano. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene gobierno corporativo es más atractiva para aquellos profesionales de alto nivel que desean trabajar en un entorno laboral, profesional y ético. Recuerda que en anteriores videos siempre te recomiendo que escojas personas para trabajar en tu empresa los excelentes. Ese tipo de trabajador quiere estar dentro de una empresa o dentro de una organización donde exista transparencia, porque para ellos es un sitio donde ellos van a obtener mayor seguridad de trabajo porque es profesional y ético. Ahora bien, ventajas del gobierno corporativo para aquellas personas que estén pensando en invertir en tu negocio, porque de repente hay personas que están viendo que tú tienes un buen negocio que está funcionando bien, se alinean a la misma visión que tú tienes y posiblemente tengan esas ganas, ok, voy a ver si puedo invertir en este negocio, si esa persona quiere que yo forme parte de la organización. Para el inversor, ¿por qué es importante? Cuando ven que hay un gobierno corporativo, por el tema de transparencia y confianza, porque eso es lo que fomenta el gobierno corporativo, además de que vas a tener una buena gestión dentro de la organización. El gobierno corporativo en automático te lleva a que tú tengas que rendir informes financieros. Y esto, al rendir informes financieros de manera transparente, va a hacer que aumente la confianza en aquellas posibles personas que quieran invertir dentro de la organización. Adicionalmente a esto, les va a dar a ellos, en el caso de que ellos ya inviertan dentro de tu organización, de que ellos formen parte de tu empresa, les va a dar a ellos su protección de derechos. ¿Por qué? Porque los inversores, al final del día,
están invirtiendo dinero en tu empresa, en tu negocio, pero ellos quieren, 1, garantizarse derechos, 2, que el gobierno corporativo sea efectivo, 3, que haya transparencia en el tema financiero. Adicionalmente a esto, el gobierno corporativo está asociado al mejor desempeño financiero a largo plazo, lo que va a beneficiar a los inversores, porque al final del día eso es lo que está buscando un inversor. Nadie va a invertir en ti si tú no le vas a dar resultados financieros. Y por otro lado, cuando se habla de personas que van a invertir en tu negocio, estamos hablando de que hay que reducir los conflictos de interés. Entonces, una estructura de gobierno corporativo te va a ayudar a ti a prevenir conflictos de intereses y malas prácticas de gestión de la organización que pueden perjudicar de manera directa a los inversores. Ahora bien, ¿cómo es una ventaja el gobierno corporativo para los empleados? Como te dije al principio, primero, el empleado que trabaja con excelencia, el que quiere trabajar en una organización donde hay transparencia, primero sabe que si hay un gobierno corporativo es transparente, va a haber seguridad y estabilidad, ¿verdad? Y esto va a contribuir a que la persona se sienta que tiene seguridad laboral. Súper importante a la hora de que las personas que trabajan con excelencia, los A, están buscando dónde van a trabajar. Lo primero es que ver que la empresa es transparente y que tienen una empresa que van a trabajar que es estable y que les da seguridad. Lo segundo es el crecimiento y el desarrollo profesional, porque una empresa que está bien gestionada, un negocio que está bien gestionado, tiene mayores posibilidades de crecer y de expandirse. ¿Y esto qué hace? Que crea oportunidades de crecimiento para las personas que laboran dentro de tu empresa. Y esto no aplica solamente para grandes organizaciones, puede ser para pequeñas y medianas empresas, porque si la persona que está trabajando para ti, que ahorita estás iniciando, ve que tú estás trabajando con orden, que tú eres responsable, que tu empresa es transparente, que hay gobierno corporativo, que cada quien sabe lo que va a hacer y cómo está funcionando la organización, este trabajador puede tener más seguridad de que va a crecer dentro de la organización y va a obtener mejor posición y por ende mejores beneficios. En resumen, lo que te quiero decir es que la implementación de un gobierno corporativo sólido desde el principio te va a beneficiar a ti. 1, a ti como dueño de empresa. 2, si hay posibles inversores, posibles personas que ven el potencial de tu negocio y quieren invertir en él. Y 3, va a darle muchas ventajas a las personas que trabajan dentro de tu organización porque ven que es un negocio estable, que está creciendo y que ellos también pueden crecer dentro de la organización. ¿Cómo puedes tú comenzar tu gobierno corporativo? 1, identifica los roles y responsabilidades de cada una de las personas que van a estar dentro de la organización. 2, comunica de forma transparente tanto a tus empleados como a aquella persona que se quiera asociar contigo dentro de la organización. Y 3, evalúa siempre cómo puedes mejorar de manera continua todos los procesos y todo lo que va sucediendo dentro de la organización. Ok, puntos claves de este tema sería 1, desde un principio comienza a gestionar de manera transparente, implementando gobierno corporativo. No te metas en la cabeza de que el gobierno corporativo es para grandes corporaciones. El gobierno corporativo se puede implementar desde los inicios de la fundación del negocio, del estado, del emprendimiento, como lo quieras llamar. 2, recuerda el tema, otra vez, transparencia. 3, desde un principio evalúa cuáles son los roles y responsabilidades de las personas que van a participar contigo dentro de lo que es gobierno corporativo. 4, recuerda el tema de comunicación. Es importante comunicación transparente a todas las personas que están dentro de tu organización. Te exhorto a que desde un principio conformes gobierno corporativo. Deja ya de estar pensando como un emprendedor y ponte en modo empresario y empieza a gestionar desde el principio tu negocio de manera transparente. Si ustedes quieren mantenerse al tanto de este programa, están mis redes sociales en Instagram, marlene.manriquep. Me escuchan en Spotify, los episodios completos están en YouTube. Además, me pueden dejar sus comentarios, opiniones, alguna consulta en los comentarios y
Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Bye.